En este estudio veremos la secuencia de lo que sigue acerca de, hablando acerca de la Trinidad, en este caso vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Eh, la semana pasada hice un video acerca de la lección de escuela sabática, la número 2, en la parte del domingo donde venía acerca del Dios triuno. Estudiando la lección, pues no tiene referencia, no es algo, ¿verdad?, que, que enseñe la escritura sobre ese tema o esa doctrina. Y más que nada, ¿verdad?, porque me interesa también que nosotros como adventistas estudiemos concienzudamente, no solamente por estudiar, no solamente por presentarnos en la iglesia, sino ir preparados, ¿verdad?, para poder hablar, para poder explicar nuestra posición a los que no conocen y también a los que conocen, porque es para eso es esa lección, entonces, o el estudio. Me llamó también la atención algunos videos de algunas otras personas adventistas, ya sean pastores, laicos o que estaban hablando acerca sobre el tema, ¿verdad?, de ese día día domingo, la lección número 2, donde hoy voy a tratar el tema del Espíritu Santo y vamos a seguir hablando acerca de esto, porque en la Trinidad se cree que el Espíritu Santo, o se dice, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es un ser separado del Padre y del Hijo, es otro ser divino separado del Padre y del Hijo, cuando en realidad la Biblia no lo presenta así. La Biblia no presenta, no dice como lo dice acerca del Padre y como lo dice acerca del Hijo. No hay, son conclusiones, son filosofías humanas. Y para eso, oigan también, bueno, antes de esto, yo iba a poner intermedio del video, ¿verdad? De este estudio, pero vamos a hacerlo antes de empezar, vamos a ver ese video, ¿verdad? Que, pues para que vean, ¿verdad? Cómo explican entre muchos de la iglesia adventista, ¿verdad? Especialmente los teólogos, ¿verdad? Cómo explican para explicar la Trinidad necesitan hablar filosofía, necesitan torcer las cosas, torcer la escritura para poder uh, para poder explicar lo que es la Trinidad. Bueno, vamos a oír poquito acerca de este hermano, que también hace su video, ¿verdad?, hablando de la lección. Entre otros que miré, entre otros que están haciendo sus videos de estudio de la lección, todos, casi la mayoría dicen lo mismo. Algunos dicen, bueno, vamos a dejar no hablar tanto de eso porque la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero oigan lo que dice este hermano concerniente a lo que es la lección pasada. Aquí la lección del día domingo viene hablando de la Trinidad. La Trinidad, palabra como tal, no se menciona en la Biblia. Él está, voy pausando el video, ¿verdad?, porque quiero remarcar algo. Él mismo y la lección misma traía, ¿verdad?, que la doctrina de la Trinidad o la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, no está en la Biblia. Entonces, por lo tanto, ellos saben y reconocen que no es bíblico, no está en la Biblia, pero ellos siguen hablando, siguen presentando como si fuera una verdad bíblica. Se le conoce como Dios triuno. Hay muchos hermanos que son alérgicos a la palabra Trinidad porque creen que es una invención de la Iglesia Católica, y no lo es así. Oigan lo que está diciendo. Entonces, no es que sea alergia, sino porque no es bíblico. ¿Tú te sentirías bien que alguien esté hablando de ti
cosas que no son ciertas. Entonces, eso cría en las personas, ¿verdad? Que realmente buscan a Dios y quieren conocer a Dios. Este, cría eso. Pablo era celoso. Todos los discípulos eran celosos de- acerca de la doctrina, acerca de la enseñanza. Entonces, ¿cómo no va a haber un celo santo hablando de las cosas de Dios? ¿Cómo no va a haber un celo? Tiene que haber, si no te provoca un celo es porque no, realmente no te interesan las cosas de Dios, no buscas las cosas de Dios. Ahora él dice que muchos dicen que es católica. Yo ya lo he presentado en el video, ¿verdad? Donde con escritos de teólogos adventistas, de teólogos que están en la dirigencia de la iglesia adventista en la conferencia general, donde ellos son la voz, la conferencia general es la voz de todos los adventistas. O sea que lo que ellos dicen es lo que todos los adventistas tienen que aceptar o creen. Entonces, el asunto es de que como ellos son la voz, ellos si dicen algo es porque todos los miembros tienen que aceptarlo de esa manera. Ellos han declarado en sus escritos, en sus libros, en sus páginas, han declarado que la doctrina de la Trinidad, ¿verdad?, se ha aceptado y es como se creen los grandes credos de la cristiandad. Y yo ya puse cuáles son esos grandes credos de la cristiandad. Ellos mismos lo dicen. ¿eh? El credo de Nicea y el credo del 325 y el credo del 381. Entonces, uh, ellos mismos declaran eso, aunque ellos, ¿verdad? O algunos hermanos o pastores, ¿verdad? Estén diciendo que no, pero las pruebas son contundentes y delatan, ¿verdad? O dicen la mera verdad, aunque nieguen y localmente o en algunos lugares nieguen que no, nosotros tenemos o seguimos ese mismo régimen. Entonces, oigan lo que sigue diciendo, hermano. Tenemos tres dioses en uno. Oigan lo que está diciendo. O sea, yo por eso le digo, que cuando nosotros, ¿verdad?, como adventistas nos metemos a explicar o queremos o tenemos esa doctrina o defendemos esa doctrina, oigan lo que está diciendo. Él mismo lo está diciendo. Él dice, tenemos tres dioses en uno. Para que se fijen entonces cómo ellos dicen una cosa, luego dicen otra y se contradicen entre uno y otro. Pero no hay textos bíblicos. Ahora, si presentan algunos textos bíblicos, lo tienen que torcer. Oigan lo que sigue diciendo. Voy a regresarle un poquito para que oigan. Y no lo es así. Tenemos tres dioses en uno, triuno. Trinidad significa tres dioses. Y nosotros sabemos. Oigan lo que está diciendo. No lo digo yo. Son fuentes adventistas, son pastores adventistas, son hermanos adventistas, son laicos adventistas, son ancianos adventistas que están hablando esto. No lo estoy diciendo yo, porque muchos me acusan, ¿verdad?, que soy yo el que estoy inventando cosas. Son cosas, ¿verdad?, que se están hablando dentro del adventismo. Entonces, en esta lección de la semana pasada, donde habló acerca de día 8, ¿verdad?, de domingo 8, está hablando sobre estos asuntos. Y entonces, oigan lo que está diciendo, que nosotros, ¿verdad?, o el adventismo cree en esos tres dioses en uno. Oigan lo que dice. No, Trinidad significa tres dioses y nosotros sabemos que es uno. Ahora, aunque en la Biblia no lo detalla como tal, usted encuentra en la Biblia pistas donde se habla de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Oigan lo que está diciendo. Y ahorita voy a empezar a dar algunos textos donde él hace decir a la escritura lo que la escritura no está diciendo. Hay textos
donde se refiere a Dios, al Padre, no dice Dios el Padre, no dice Dios el Hijo, no dice Dios el Espíritu Santo, sino dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo 28:19, entre otros que hay, pero no se refieren ni están enfatizando ni dicen nada acerca de una Trinidad. ¿eh? Por ejemplo, Mateo 28:19 es un mandato de Dios, ¿verdad? Para nosotros ir a predicar, es una comisión. No es una doctrina que se tiene que sacar sobre ese texto o aseverar cosas que el texto no está diciendo. Vamos a seguir oyendo. Fíjense que en Deuteronomio 6:4 la Biblia dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es uno solo, y está perfectamente dicho, perfectamente dicho. Si lo estuviera tomando de la manera correcta de que Jehová nuestro Dios es uno o uno es, como lo he dicho en videos pasados, ¿verdad? O en estudios pasados, que para un judío decir que Dios es una Trinidad es una aberración, es una abominación. El texto que está citando viene del pensamiento judío. Entonces, el judío no está pensando o explicando lo que él va a explicar ahorita acerca de una Trinidad o un conjunto de seres. No está hablando de eso. Está hablando del único Dios verdadero, y ese es Jehová. Ese es nuestro Dios, Dios el Padre. A él se están refiriendo, y el judío se refiere a Dios el Padre, no se está refiriendo a un conjunto de seres. Pero dice, está bien dicho, está perfectamente dicho, si lo estuviera tomando de la manera como lo toman el judío, como lo toma el hebreo. Pero el cristianismo o el adventismo no lo está tomando de esa manera. Está tomándolo como un conjunto de seres. Si no, oigan lo que explica otra vez. Y está perfectamente dicho, perfectamente dicho. Pero hay dos textos, solamente dos textos en la Biblia, Isaías 6:3 y Apocalipsis 4:8, donde denota que ese Jehová que es uno solo son tres. Isaías 6:3 dice, y el uno al otro daba voces. Déjeme leérselo, bueno, no lo tengo aquí, pero ahí está viendo Isaías una visión, y él está explicando lo que está pasando en la visión, y dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo. Ahí hay tres santos. Bueno, para que nosotros miremos, ¿verdad? Cómo él, ¿verdad? Está hablando acerca de esta Trinidad, o dando ese texto, ¿verdad? Ese texto que dice, ¿verdad? Santo, 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 de Isaías. Y él dice, ahí están tres santos. Entonces, eso no es no es un texto, ¿verdad? Que tiene que realmente esté diciendo, ¿verdad? Que hay una Trinidad. Ese texto. Y, o sea, para apoyar esa doctrina, necesitan forzar los textos, así como está explicando acerca de este texto. Bueno, vamos a ir otro poquito más, y luego vamos a platicar un poquito acerca de, de Dios, de que si Dios está compuesto de una Trinidad. En este caso vamos a hablar acerca del Espíritu Santo, pero vamos a ir tantito a ver qué dice. Él necesitaba forzar el texto, ¿verdad? De Isaías para decir santo, santo, santo. Él está diciendo, ahí hay tres santos. ¿Mm?
Y para decir que hay una Trinidad, se está refiriendo a una Trinidad cuando el texto realmente no está diciendo eso. O sea, eso es forzar los textos, eso es torcer el texto para decir lo que el texto no está diciendo o para apoyar una doctrina de la cual no existe en la Biblia. No está, no es bíblica. Déjeme leérselo, bueno, no lo tengo aquí, pero ahí está viendo Isaías una visión y él está explicando lo que está pasando en la visión y dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo. Ahí hay tres santos. O tres Santo dioses. el Padre, Santo el Hijo y Santo el Espíritu Santo. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los umbrales de la puerta se estremecieron con la voz que clamaba y la casa se llenó de humo. En Apocalipsis 4:8 usted encuentra la segunda expresión donde hay tres veces santo. Dice, y los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojo alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Qué cosa más interesante. Entonces nosotros encontramos allí que la expresión santo, santo, santo está denotando a tres personas. Ahora, la lección nos lleva a... Bueno, hasta ahí vamos a oírlo, ¿verdad? No está hablando la Biblia, no se está refiriendo a eso. Luego voy a pasar un tema, un estudio concerniente a eso, de que si cuando la Biblia está diciendo santo, 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 realmente se está hablando de una Trinidad. Vamos a ver más adelante donde hay expresiones también donde se repiten 3 veces. Pero entonces tenemos que tomar aquellas cosas que se repiten 3 veces también. Tenemos que tomarlas para una Trinidad y van a ver que no concuerdan. Entonces, en esas otras expresiones ellos mismos se van a echar el lazo al cuello. Entonces, no concuerda, porque no concuerda a nosotros estar aseverando que esas 3 expresiones, santo, 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 se refiere a una Trinidad, no concuerda. No es, eso es forzar la Biblia no está diciendo eso. Bueno, vamos a hablar un poquito hoy acerca del Espíritu Santo y vamos a ver por qué, cómo esta doctrina, ¿verdad?, se ha venido metiendo en el adventismo, de la cual, ¿verdad?, muchos de nosotros no conocemos las raíces del adventismo y por lo tanto, si nosotros nos pusiéramos a estudiar un poco acerca del adventismo, cómo comenzó y viendo las raíces, viendo también los problemas, viendo los asuntos que pasaron, nosotros entenderíamos un poquito acerca de cómo vinieron sucediendo esos cambios en el adventismo. Lo que la Biblia y el espíritu de profecía declaran sobre el Espíritu Santo, y esto lo vamos a ir estudiando en este estudio, y voy a tratar de hacerlo un poquito rápido. En Isaías 43:13 dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? Y oigan lo que está diciendo, yo por eso voy subrayando esto, porque dice Espíritu de Jehová. No está diciendo Dios el Espíritu Santo. Entonces, hay veces que nosotros o los que predican o los teólogos o los pastores, ¿verdad?, o los ancianos o los que hacen videos para estudiar la lección, repaso de la lección o cualquier otro tema, pasan por alto esto, y aunque lo estén leyendo el Espíritu de Jehová, ellos están cambiando, o su mente, por apoyar la Trinidad, le cambian y dicen, ahí está hablando de Dios el Espíritu Santo, cuando en realidad el texto no está diciendo eso. Isaías 40:13 dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? Ahora en Romanos 11:34 dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Estos dos textos están en paralelo. El Espíritu de Jehová, la mente del Señor.
¿Quién puede enseñarle? ¿Eh? En 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién le puede instruir? No hay nadie. ¿Eh? En Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu. Y oigan este texto, está hablando del Señor, o sea, está hablando de Dios, Dios el Padre, porque el Señor es el Espíritu. ¿Eh? Y yo no entiendo entonces por qué se puede eh, pensar diferente o decir diferente a lo que la Biblia está diciendo. ¿A poco no es tan clara la Biblia para la palabra de Dios para estas expresiones? El Señor es el Espíritu. No está diciendo que hay un tercer ser, no está diciendo que hay otro ser separado de Él que se llame Dios el Espíritu Santo. No está diciendo eso la Biblia. La Biblia está diciendo porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Gálatas 4:6 nos dice también acerca de ese Espíritu que el Padre nos envió, que no es otro, no es otro, no es otro ser como se enseña, ¿verdad?, en la doctrina de la Trinidad, en el adventismo, que es otro ser. Gálatas 4:6 está en consonancia con San Juan 14 y del 14 al 17 capítulos. Entonces, Gálatas 4:6 dice, y por cuanto vosotros sois hijos, Dios, el Padre, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre en nosotros. Por eso nosotros podemos arrodillarnos, podemos orar, podemos clamar a Dios y decirle, papito querido. Abba Padre significa papito querido. Por eso nosotros nos podemos acercar confiadamente al trono de Dios. Por medio de Jesús, por medio de su Espíritu, el Espíritu de su Hijo. Aquí está diciendo, no está diciendo un tercer ser que como lo enseña la doctrina de la Trinidad. Filipenses 1:19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Está hablando Pablo. Ahora, ya vimos en estudio pasado si el apóstol Pablo era trinitario. No, Pablo está diciendo que porque sé por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo no era trinitario. Pablo no estaba pensando como hoy el adventista piensa que Dios está compuesto por tres seres o tres dioses, porque lo acabamos de oír. No es mi voz, no son mis expresiones. Lo están diciendo gente, ¿verdad?, que son teólogos, que son pastores, que son laicos de la iglesia adventista. Son tres dioses en uno. Él está diciendo, la Trinidad son tres dioses en uno. Entonces, Pablo no dice eso. Pablo dice que la suministración del Espíritu de Jesucristo, no otro ser, el Espíritu de Jesucristo. Romanos 8:9, Pablo también dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Bueno, Pablo dice, si es que el Espíritu de Dios, hablando de Dios el Padre, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tampoco es de él, no puede ser de él, porque no tiene el espíritu de Cristo, no tiene la mente de Cristo, no tiene el carácter de Cristo, no tiene los rasgos de Cristo. Por lo tanto, no puede ser de Cristo. No puede haber un árbol, en la enseñanza de Jesús, no puede dar un árbol de manzanas, dar naranjas. El árbol verdadero se reconoce por su fruto verdadero. El fruto de Pedro 1:10 al 11 dice, primera Pedro, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Pedro también está diciendo lo mismo que Pablo. Todos los apóstoles hablaron de lo mismo.
¿Y por qué la iglesia adventista está hablando hoy totalmente diferente? ¿Eh? La iglesia adventista está hablando otra doctrina que no es de Cristo, que no es de los apóstoles. ¿Eh? En 1 Corintios 2, 11 al 16, Pablo otra vez dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Pablo está haciendo los dos paralelos entre el Espíritu del hombre y el Espíritu de Dios. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? ¿Quién de nosotros puede conocer la mente de otra persona, o las cosas de otra persona, o el espíritu de otra persona? ¿Cómo puede otro hombre conocerlo? Nadie puede conocerlo, a menos que ese hombre se las declare, se las diga, lo que tiene en la cabeza, porque nosotros no podemos conocerlo. Dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Está hablando de el mismo hombre conoce, solamente él se conoce, ¿verdad? Él mismo sabe lo que tiene, sabe lo que está pensando. Ahora, Pablo dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido, dice Pablo, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene ¿de quién? Proviene de Dios. Para que vean que Pablo está hablando, ninguno de los apóstoles era trinitario. Hablando del Espíritu Santo, ellos no creían que el Espíritu Santo era un tercer ser separado del Padre y del Hijo. Ellos estaban diciendo, el Espíritu proviene de Dios. Ese que proviene de Dios, Él nos ha dado ese Espíritu, su Espíritu de Él, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Vuelve a repetir Pablo. Realmente, si nosotros no estudiamos con sinceridad para poder entender y comprender, Pablo está repitiendo y repitiendo, pero nosotros a veces nos comportamos como ciegos, porque no queremos ver. Y ahora, para que ustedes vean, ¿verdad?, cómo termina Pablo este texto, cómo termina estos versículos. Dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y ahora dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, por eso conocemos acerca del Padre, sabemos quién es el Padre, sabemos quién es su Hijo y también conocemos acerca de su Espíritu. Muchos acusan, ¿verdad? O hablan, ¿verdad?, acerca de que yo no estoy en contra del Espíritu, que yo no creo que hay Espíritu. No, sí hay Espíritu, pero es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo. No es lo que se está enseñando en la iglesia adventista, lo que tiene. No voy a hablar más de eso, ¿verdad? Pero vamos a ver algunas citas de Elena de White que destruyen totalmente la doctrina de la Trinidad. Por ejemplo, Mensajes Selectos, el tomo 1, en la página 294, dice, por medio de su obediencia a todos los mandamientos de Dios, Cristo efectuó la redención de los hombres. Esto no fue hecho convirtiéndose Cristo en otro, sino tomando él mismo la humanidad. El Cristo existía como Hijo de Dios en su forma divina antes de venir a la tierra. Entonces Cristo tomó, dice, Cristo efectuó la redención de los hombres. Esto no fue hecho convirtiéndose Cristo en otro, sino tomando él mismo la humanidad. Así Cristo dio a la humanidad la posibilidad de existir gracias a lo que él hizo. La obra de la redención es poner a la humanidad en comunión con Cristo. Cristo, al efectuar, ¿verdad?, la unión de la raza caída con la divinidad, él efectúa esta unión, Cristo mismo. Entonces, la profeta dice, Cristo tomó la forma humana para que los hombres pudieran ser uno con él. Ya que también en la doctrina de la Trinidad, cuando se menciona uno, está hablando de
de que es un conjunto, ¿verdad?, de personas. ¿Eh? Y aquí nosotros podemos ver que la mensajera del Señor está diciendo que los hombres pudieran ser uno con Él. O sea, uno en unidad, uno en armonía, en pensamiento, en acción. Dice, así como Él es uno con su Padre. No, no es una misma persona, no, no, sino que son dos seres, ¿verdad? Uno es el Padre y uno es el Hijo. Y por lo tanto, la unión que tienen es acerca de los propósitos, acerca del carácter y para llevar a cabo, ¿verdad?, la obra. Dice, para que Dios amara al hombre como ama a su Hijo unigénito, para que los hombres pudieran ser participantes de la naturaleza divina y pudieran ser completos en Cristo. Ahora noten lo que dice Elena de White hablando acerca del Espíritu Santo. ¿Eh? El Espíritu Santo, ella también dice que procede del unigénito Hijo de Dios. Este Espíritu Santo es el que nos une a nosotros como cristianos. ¿Eh? Pero no es otro ser. Elena de White está diciendo que el Espíritu Santo procede del unigénito Hijo de Dios. Es de Él. ¿Eh? En esta semana pasada de la lección también hablamos acerca de el texto que se dio de cómo cuando Jesús los envía, dice Él, así como me envió el Padre, así yo os envío. Y habiendo dicho esto, dice en esos versículos, Cristo sopló. Y al soplar les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, no está hablando de un tercer ser. Al soplar Cristo, el Espíritu Santo, es el soplo de vida. Elena de White dice que es la vida misma de Cristo. Les estaba dando su vida misma. ¿Eh? No le estaba dando otro ser separado de Él. Le estaba dando de Él mismo. Procede de Él mismo. ¿Eh? El aliento, ahora, si ustedes leen más abajo, dice que al haber dicho esto, al haber soplado, dijo esto, a los que remitieran los pecados les serán remitidos y a los que les perdonaran los pecados les serán perdonados. ¿Eh? O sea, es un enviar, pero no los envía solos, así como el Padre lo envió y lo está enviando con un mensaje y lo envía con sus palabras, con su espíritu, lo está enviando el Padre. Ahora Cristo por eso dice, así como el Padre me envió, así yo los envío. También les sopló su espíritu y también les dio un mensaje. ¿Eh? Y les dijo que iba a ser con su espíritu. No iba a ser con fuerza humana, sino con el poder de su espíritu. Entonces eso es lo que la lección venía o explicamos, ¿verdad?, un poquito en el video pasado. Ahora, Elena de White también dice que el Espíritu Santo procede del unigénito Hijo de Dios. Y ahora noten lo que dice. Este espíritu, el espíritu que viene del Hijo de Dios, une al ser humano, cuerpo, alma y espíritu, con la perfecta naturaleza de Cristo, porque Cristo tiene estas dos naturalezas o personalidades, ¿verdad?, que es divino y humano. ¿Eh? Esta unión está representada, ahora noten lo que Elena dice, y esto es bíblicamente, lo está repitiendo Elena de White. Cristo la repitió y ahora Elena de White lo está repitiendo. Esta unión del Espíritu Santo está representada por la unión de la vid y los sarmientos. ¿Quién es la vid en la Biblia? Cristo Jesús. ¿Los sarmientos? Pues los discípulos, sus seguidores. Dice, el hombre finito está unido con la fortaleza de Cristo. ¿Y cuál es la fortaleza de Cristo? Su espíritu. Él es el que nos está dando su espíritu. Ahora dice, mediante la fe, la naturaleza humana queda asimilada con la naturaleza de Cristo. Ahora noten lo que dice ella al terminar. En Cristo somos hechos uno con Dios. ¿Por medio de quién? En Cristo. En Cristo. Ella no se equivoca. Así que, de acuerdo a la cita que acabamos de leer, ¿de dónde procede el Espíritu Santo? Ella dice que procede de Cristo. Pero en la teología, ¿verdad?, de adventista,
o en la doctrina de la Trinidad, no se dice así. Se dice que este espíritu es omnisciente, omnipotente, es coeterno, coigual, coexistente con el Padre y con el Hijo. O sea, que como un ser separado, no tiene nada que ver con el Padre, nada con el Hijo, hablando de su naturaleza. Es totalmente, no tiene comienzo, no tiene principio, no tiene final. Su poder también es igual al del Padre, igual al del Hijo. Cuando la Biblia no lo menciona así, estas son solamente palabras, son filosofía humana. Elena de White dice que procede de Cristo. Elena de White lo definió clara y contundentemente. No es un tercer Dios y está en perfecta armonía con la palabra de Dios, con la Biblia. Ahora, en Hechos de los Apóstoles, la página 230, dice ella: hoy son demasiados los que ignoran, tanto como los creyentes de Éfeso, la obra del Espíritu Santo en el corazón. Y vamos a ver de qué manera ella lo está diciendo. Sin embargo, dice, ninguna verdad se enseña más claramente en la palabra de Dios. ¿Hablando de qué? Acerca de la obra del Espíritu Santo en el corazón. Cuando la Biblia está hablando de corazón, no está refiriendo a este aparato que tenemos aquí, y lo he dicho en otros videos, está refiriendo al cerebro, al lóbulo frontal, donde Dios quiere morar, el Espíritu Santo en el corazón. Así que los profetas y apóstoles se explayaron, ¿verdad?, en este tema. Cristo mismo nos llama la atención al crecimiento del mundo vegetal como una ilustración de la operación de su espíritu en el sostenimiento de la vida espiritual. Elena de White va a hablar un poquito acerca de lo que estamos hablando en el siguiente párrafo, acerca de la vid y los pámpanos. Y esto consiste en cómo funciona el Espíritu de Dios en nosotros. Esa es la fuerza, esa es la vida de nosotros. Y el que no tiene el Espíritu de Dios no tiene vida. Y ella lo ilustra, lo va a ilustrar como está ilustrado en la palabra de Dios acerca de la vid y los pámpanos. El pámpano, si no está agarrado de la vid, si no está tomando de la vid, no puede dar fruto, no tiene fruto, se seca. Entonces ella dice, Cristo mismo nos llama la atención al crecimiento del mundo vegetal como una ilustración de la operación de su espíritu en el sostenimiento de la vida espiritual de cada uno de sus seguidores. Ahora oigan lo que dice, qué significa, y ella está dando una ilustración de cómo es el Espíritu Santo o cómo trabaja en nosotros. Dice, la savia de la vid, hablando del trabajo del Espíritu Santo, dice, ascendiendo desde la raíz, se difunde por las ramas y provee al crecimiento y a la producción de flores y fruto. ¿Cuál o qué produce en nosotros el dar fruto? El que nosotros estemos vivos y podamos dar fruto. El Espíritu de Dios en nosotros es la fuerza, es la savia, es la vida que que nos da vida a nosotros y el cual nos hace producir ese fruto, el fruto del Espíritu. Dice, así, oigan lo que dice, así como está representado en la vid, la savia de la vid, dice, cómo mantiene los sarmientos, cómo mantiene los retoños y cómo les da vida, ¿verdad? Para que ellos puedan crecer y dar fruto. Entonces dice, así mismo, el poder vivificador del Espíritu Santo, y ahora oigan lo que dice ella, asimismo, el poder vivificador del Espíritu Santo que procede del Salvador llena el alma, renueva los motivos y afectos y pone hasta los pensamientos en obediencia a la voluntad de Dios, capacitando al que lo recibe, al que recibe el Espíritu del Salvador, para llevar los preciosos frutos de acciones santas. ¿A poco no es esto entendible para el adventista sincero que quiere buscar a Dios y obedecer a Dios? ¿No? ¿A poco esto que habla la profeta no está tan claro? Para no andar nosotros diciendo palabras que no concuerdan, como lo escuchamos ahorita en un principio del video de este hermano. ¿Por qué él no se va al espíritu de profecía? ¿Y por qué agarra los textos solamente y los quiere torcer? Cuando aquí está totalmente explicado. Elena de White está dando dos ejemplos de la vid,
Así como es su crecimiento y cómo da fruto, cómo la rama llega a dar fruto, ¿eh? Así también ella hace la comparación acerca con el Espíritu de Santo que procede del Salvador. Él es la vid, por lo tanto la savia, que es el Espíritu Santo, procede, viene de Él, es parte de Él, es la vida de Él. Y esta vida de Él sostiene al mundo cristiano. Y eso es lo que nos hace a nosotros dar frutos de acciones santas, dice. ¿Mm? Esto está tan claro. Así que leyendo esto, ¿a poco existe un tercer Dios llamado Espíritu Santo en esta declaración de la profeta? No, no hay de esto en ella. Ella no está hablando de esto. Y luego más adelante vamos a hablar acerca de un poquito acerca por qué ella menciona el tercer poder, por qué ella menciona la tercera persona de la deidad. Ella lo menciona, pero no está hablando de un tercer ser separado del Padre y del Hijo. Lo vamos a ver. ¿Estaba equivocada la profeta de Dios o está equivocada la teología de la iglesia adventista actual? Lo dejo para que ustedes lo definan, ¿verdad? Para mí es la última. La iglesia adventista en su teología está totalmente errada, fuera del contexto de la Biblia y del espíritu de profecía. No es bíblico y tampoco se encuentra esa doctrina en el espíritu de profecía. En Manuscript Releases, volumen 14, página 23, y oigan esto, hablando de las dos naturalezas de Cristo. Elena de White fue bien enfática y por qué entonces la iglesia adventista, la teología o los hermanos o los pastores, ¿por qué no predican esto en frente de los púlpitos? Dice, estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en cada lugar personalmente. Pongan atención y fíjense las palabras que va diciendo Elena de White. Estorbado por su humanidad, Cristo no podía estar en cada lugar personalmente. Por lo tanto, para ventaja de ellos, o sea, de los discípulos, Cristo, Él tenía que dejarlos para ir a su Padre y enviar el Espíritu Santo para ser su sucesor en la tierra. Hasta aquí me leían cuando yo platiqué con un hermano, y también está aquí en las creencias adventistas, donde habla acerca del Espíritu Santo. También cita nada más hasta aquí donde leímos. Y claro, si tú dejas todo esto y tú pones, bueno, estorbado por la humanidad, Cristo estaba estorbado por la humanidad y por lo tanto Él no podía estar en todo lugar. Por lo tanto, para ventaja de los discípulos, Él tenía que ir al cielo y ir a su Padre y enviar el Espíritu Santo para que fuera su sucesor en la tierra. Entonces, si hasta ahí se lo das a las personas, claro, hasta ahí si hasta ahí cortas el párrafo, entonces, claro, te va a estar diciendo, no es Cristo, es otro. Cristo no podía. Pero solamente estás tomando su humanidad. Pero entonces Elena de White empieza a hablar de su divinidad. Por eso ella dice, el Espíritu Santo es él mismo. ¿Quién es el mismo? Porque ella está hablando de Cristo. Que por su humanidad él estaba estorbado y no podía estar en cada lugar personalmente. Como humano él no podía. Pero ahora, tomando su divinidad, ahora ella dice, el Espíritu Santo es él mismo. Y dice, desvestido de su personalidad humana e independiente de ella. Entonces, si tú dices que el Espíritu Santo es otra persona, ¿a poco el Espíritu Santo se desvistió de la personalidad humana? Y ahora es independiente de ella. Solamente hay uno que se vistió de esa humanidad, y ese es Cristo Jesús. Y ahora al resucitar y tomar su divinidad, por eso Él dice, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Ahora pidan, ahora yo puedo darles, ahora yo puedo ir al Padre, ahora yo voy y puedo hacer lo que antes no podía hacer. Por eso Elena de White dice que el Espíritu Santo es el mismo Cristo, desvestido de su personalidad humana e independiente de ella. Ahora noten lo que dice. Él, Cristo, está hablando de Cristo, se representaría a sí mismo como presente en todos los sitios por su Espíritu Santo. No está diciendo de un tercer ser, no está hablando de una tercera persona, no está hablando, o sea, hablando
de una Trinidad, no está hablando de eso. Se representaría a sí mismo como presente en todos los sitios por su Espíritu Santo, hablando de Cristo, como el omnipresente. Cristo cuando tomó su divinidad, ahora Él podía estar en todo lugar. ¿Cómo? Por medio de su Espíritu Santo, está diciendo Elena de White. ¿A poco eso no es tan claro también lo que está explicando la sierva del Señor? Es tan claro. Entonces yo no entiendo por qué, la teología o los que predican acerca de la Trinidad no presentan esto. No lo presentan, yo sé, porque contradice todo lo que es la doctrina de la Trinidad. Ellos nomás dicen que Elena de White se volvió trinitaria y todo eso porque habló de la tercera persona, habló del tercer poder, pero no lo habló ella en un sentido como lo está hablando la doctrina de la Trinidad. No lo habló así, y ahorita les voy a mostrar en lo que sigue adelante. Esta es la doctrina, ¿verdad?, que enseña acerca de Dios, el Espíritu Santo, en las 28 creencias de los adventistas. Y aquí solamente, por ejemplo, aquí dice, Dios, el Espíritu Santo, desempeñó un papel, una parte activa con el Padre y el Hijo en la creación, la encarnación y la redención. Inspiró a los autores de las Escrituras y infundió poder a la vida de Cristo. Bueno, todo esto, ¿verdad? No está así como lo dice, ¿verdad?, en la Biblia. Está de otra manera, ¿verdad?, explicada. No dice como lo dice. Vimos que sí habla del Espíritu Santo, que es el que infundió aliento, ¿verdad?, a los que hablaban, a los que escribían, a los profetas y todo eso, pero Pedro aclara eso diciendo que es el Espíritu, por medio del Espíritu de Cristo, no de otro ser. Entonces, aquí al último está la cita esta, ¿verdad?, donde ellos la citan. Déjenme pongo mis lentes. Aquí dice, estorbado por la humanidad, aquí dice, estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu Santo como su sucesor en la tierra. Hasta allí cortan ellos para apoyar acerca de esta doctrina de la Trinidad, hablando acerca de Dios el Espíritu Santo. Y esta expresión Dios el Espíritu Santo no se encuentra en la Biblia, no es bíblica. Yo como anciano, ¿verdad?, de iglesia también prediqué acerca de las 28 creencias. Me sé las 28 creencias. Acerca del manual también, el manual también lo trae. Pero ya después que fui estudiando y viendo, está en desconsonancia con la escritura y con el espíritu de profecía. Más que nada cuando me fui al espíritu de profecía, porque hay muchos lugares donde ya los libros de Elena de White ya no son permitidos, ¿verdad?, sacarlos, abrirlos en los púlpitos, en la iglesia. Entonces, ya lo que es el espíritu de profecía en muchos lugares se está marginando, se está prohibiendo. Entonces, si nosotros no estudiamos, si no vamos a lo que es la Biblia y luego a la fuente que también es el espíritu de profecía, nosotros igual vamos a estar perdidos, ¿verdad?, no sabiendo en qué creemos. Ahora, para yo decirles que Elena de White, ¿verdad?, Elena de White, cuando se estaba refiriendo al Espíritu Santo, no estaba refiriendo a un tercer ser. Ella decía que el Espíritu Santo es el Cristo mismo, desvestido de su personalidad humana. Entonces, Elena de White estaba hablando de su personalidad divina. Es lo que Elena de White se estaba refiriendo. Entonces, estaba hablando de su personalidad humana y de su personalidad divina en este párrafo. Y ella dice que él, Cristo, se representaría a sí mismo como presente en todos los sitios por su Espíritu Santo,
como el omnipresente. Ahora Cristo podía ser omnipresente, tomando su divinidad. Después de que Él resucitó, ascendió al Padre y presentó su ofrenda, y fue aceptada, fue ungido. Y entonces, después del ungimiento, Cristo derrama ese poder sobre sus discípulos. Cristo les da. Entonces, ahora, para que vean ustedes que Elena de White no estaba hablando cuando se refería a tercera persona, a la tercera persona de la deidad, el tercer poder. Ella no estaba refiriendo a un tercer ser aparte del Padre y del Hijo. Hablando de Kellogg's, en el problema que hubo de Kellogg's, el doctor Kellogg le escribe una carta al pastor Butler, y entonces él le resume sus sentimientos de lo que él tenía, de lo que él pensaba acerca de lo que es la deidad o de lo que es la Trinidad, como ellos lo toman. Entonces, él le dice: por lo que puedo comprender la dificultad que es encontrada en Living Temple, que es el libro de Kellogg's que estaba escribiendo, donde hablaba del panteísmo, pero luego lo mezcló con la Trinidad. Entonces, dice, todo el asunto puede reducirse a esta pregunta. O sea, todo el problema que hay con el libro, que no lo quieren imprimir y que esto, que el otro, todo el problema se resuelve en esta pregunta. Y él dice, ¿es el Espíritu Santo una persona? Porque a él se le estaba negando, ¿verdad? Cuando él decía que es que el Espíritu Santo es una persona separada del Padre, es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es una persona también separada, es otro Dios. Entonces Elena de White y los pioneros dijeron, no. El pastor Battle le dijo, no, no es lo que tú crees, no es lo que nosotros pensamos y decimos, como lo hemos estudiado, como Elena de White lo cree. No es así. Él dice, ¿el Espíritu Santo es una persona? Está preguntando Butler Kellogg al pastor Butler. Y entonces Kellogg le dice, usted dice no. Entonces Kellogg dice, yo había supuesto que la Biblia dice esto por la razón que el pronombre personal él es usado hablando del Espíritu Santo. Ahí está el problema. Porque él dice, es que en la Biblia dice el pronombre personal él. Entonces, si tiene pronombre personal, pues entonces el Espíritu Santo es una persona separada. Pero él decía separada del Padre y del Hijo. Cuando en realidad es una persona, porque es la persona, la personalidad de Cristo. Y también la personalidad del Padre. Entonces, dice, la hermana White ha usado el pronombre él. Usa el pronombre él también. Y ha dicho en muchas citas que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Ven, ahí está el problema, ahí está la dificultad. Estas cartas o estos párrafos, ¿verdad? No se presentan en un púlpito adventista para hablar acerca de la Trinidad. No se presentan esto, porque todo esto contradice la Trinidad. Pero hay muchos hermanos adventistas que no estudian. Bueno, yo no estoy diciendo que estudio mucho, ¿verdad? Pero me preocupo por aprender, porque hay cosas, ¿verdad?, que me llaman la atención y me pongo a estudiarlas, a verificarlas. Entonces, habemos muchos que no indagamos, solamente oímos lo que se está diciendo y decimos amén, amén, amén. Y no, pues es el pastor, no, pues es el anciano, y pues lo que él diga está correcto porque ellos están estudiando. Y no tiene que ser así. Dios ha puesto en cada uno de nosotros a nuestro alcance, ¿verdad?, lo que es la Biblia y todos los libros del espíritu de profecía. Así que si el que no estudia, ¿verdad?, el que no indaga, bueno, Dios le va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Pero aquí Kellogg se estaba diciendo, la hermana White usa el pronombre personal él y ha dicho en muchas citas que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. O sea, la hermana White está diciendo que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Pero yo él dice, pero yo cuando quiero decir, o cuando digo, o cuando explico que la tercera persona de la deidad, del Espíritu Santo, es una persona separada, ustedes me dicen que no. Ahora, dice él, ¿cómo el Espíritu Santo puede ser la tercera persona y no ser una persona en absoluto?
Eso es lo que está diciendo Kellogg. O sea, él está diciendo, ella dice, pero ustedes cuando yo digo dicen que no. Entonces, ¿cómo puede el Espíritu Santo ser la tercera persona y no ser una persona en absoluto? Es difícil para mí de ver o entender, está diciendo Kellogg. Entonces, para que vean, no es el pensamiento de los pioneros, de Elena de White, aunque digan que ella era trinitaria, eso es una mentira, porque esto está corroborando que ella no, al decir tercera persona, no se estaba refiriendo a un tercer ser separado del Padre y del Hijo. Que más adelante vamos a pasar también un tema acerca sobre eso, ¿verdad? Acerca del tercer poder, la tercera persona de la deidad. Pero Elena White no se estaba refiriendo a eso. Kellogg lo sabía, Butler lo sabía, los pioneros lo sabían, nada más que Kellogg había tomado esta creencia, la había adoptado de la Trinidad, y entonces ahora él quiere explicar su libro, quiere explicar la naturaleza de Dios, pero ahora con el concepto trinitario. Pero eso le fue rechazado por los pioneros, por Elena de White. Así que también esto no se explica al pueblo adventista. Siempre se van por las ramas, por afuera, sin darle el centro de lo que es también los problemas que hubo. 6 semanas después, el doctor Kellogg recibió una respuesta del hermano Butler, a donde él escribió esa misma carta. Ahora el pastor Butler le escribe también en respuesta a lo que él está preguntando. Entonces él le dice, referente a lo que me dijo de que usted y la hermana White están en perfecto acuerdo, de lo que él decía, ¿verdad? Que él lo decía, no, es que la hermana White, yo y la hermana White estamos de acuerdo, porque ella lo escribe en su libro y pues yo también acá lo escribo, estoy escribiendo las palabras de la hermana White. Pero ahora el pastor Butler le dice, tendré que dejar ese asunto entre usted y la hermana White. Ella dice que no hay acuerdo y usted dice que sí. Que él decía, es que yo estoy escribiendo lo que ella dice. Sí, pero él lo está escribiendo con un pensamiento que no es de la hermana White. Por eso la hermana White le decía, no es mi pensamiento, tú estás agarrando párrafos para apoyar lo que tú quieres decir, así como ahorita está agarrando la doctrina de la Trinidad en el adventismo, párrafos también para apoyar esa doctrina. Esos párrafos se tienen que cortar, se tienen que trozar para poder apoyar esa doctrina, como ahorita les mostré aquí en las 28 creencias, donde estoy hablando de esto. Ellos nomás dan hasta aquí. Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, para ventaja de los discípulos, él tenía que dejarlos ir a su Padre y enviar al Espíritu Santo para que sea su sucesor en la tierra. Hasta ahí lo dan. Y sí, si hablando de eso, para decir que el Espíritu Santo es una persona separada del Padre y del Hijo, pues sí, si lo dan hasta ahí, cualquier lector que lo lea, pues va a decir, no, pues sí está en consonancia, sí es cierto. Pero ¿por qué no dan lo otro? Porque esto les corta, les tumba todo lo que ellos están tratando de enseñar acerca de la Trinidad o acerca del Espíritu Santo como un ser separado del Padre y del Hijo. Porque ella termina diciendo, el Espíritu Santo es él mismo. ¿Quién es el mismo? ¿Está hablando de Jesús? Está hablando de que él, en su humanidad, él no podía, pero ella está diciendo, ahora después que él resucitó, y eso voy a dar otras citas después donde ella dice eso, que después que él resucitó, él toma su divinidad y ahora él puede obrar, él puede hacer lo que no podía hacer antes por su humanidad. El Espíritu Santo, dice ella, es el mismo Jesús, desvestido de su personalidad humana e independiente de ella. Solamente Cristo estaba vestido de humanidad. No hay registros en la Biblia donde otro ser celestial haya vestidose de humanidad o tomado la humanidad para poder alcanzar al ser humano. No, solamente hay uno y ese es Cristo. Por eso Elena de White está diciendo que el Espíritu Santo es Cristo mismo, ¿verdad? Desvestido de su personalidad humana e independiente de ella. Ahora, Cristo, él dice, se representaría a sí mismo como presente en todos los sitios por su Espíritu Santo, como el omnipresente. Entonces, esto es lo que está diciendo. Entonces,
Kellogg decía, no, es que yo estoy escribiendo que la tercera persona porque Elena de White dijo que la tercera persona. Pero él lo estaba presentando como una trinidad, cuando Elena de White no estaba presentándolo como una trinidad. Ahora, sé que algunos de sus comentarios parecen darle la razón, le dice Butler al doctor Kellogg. Soy suficientemente imparcial en decir eso, pero también debo darle la razón a ella, a la hermana White, hasta que ella diga que no hay diferencia. Ahora, oigan lo que dice. Y no creo que usted entienda exactamente lo que ella quiso decir. Para que vean. Kellogg tomaba esas citas cuando hablaba del tercer poder, la tercera persona de la deidad, como Elena decía, sí lo decía y sí hay escritos, pero él lo estaba diciendo a su manera, presentando la creencia de la Trinidad al Espíritu Santo como un ser separado del Padre y del Hijo, cuando Elena de White no presentaba lo mismo, no era el pensamiento de Elena de White. Por eso el hermano Butler le está diciendo a Kellogg, yo no creo que usted entienda exactamente lo que ella quiso decir. Dios, ahora, para que vean el pensamiento que tenía también el hermano Butler, que es el mismo pensamiento de Elena de White, es el mismo pensamiento de los demás pioneros. Dios mora en nosotros a través de su Santo Espíritu, a través de su Santo Espíritu, como consolador, como reprobador, pero especialmente como consolador. Dice, cuando venimos a Él, está hablando, cuando venimos a Él, nos alimentamos de Él en ese sentido. Por eso Elena de White allá presentaba acerca de la vida, acerca de la savia, cómo la vida alimenta las ramas, la rama que está pegada en la vid. Si está pegada en la vid, esa ramita tiene vida, está tomando, está chupando de esa, está alimentando de esa vid, de esa savia. Y entonces ella crece y alcanza a dar fruto porque está tomando, se está alimentando de esa savia. Entonces, por eso este era el pensamiento de Elena de White, hablando acerca del Espíritu Santo. Y por eso Butler también decía, cuando venimos a Él, cuando venimos a Cristo, cuando venimos a Dios, nos alimentamos de Él en ese sentido. ¿Cómo? Dios mora en nosotros a través de su Espíritu Santo, como consolador, como reprobador, pero especialmente como consolador. Cuando venimos a Él, nos alimentamos de Él en ese sentido. Porque el Espíritu, dice él, ¿proviene de quién? Proviene de Él. ¿Y por qué esto no se enseña en la iglesia adventista? Porque está contrario a lo que ellos están hablando concerniente a la Trinidad. Y esa doctrina no es bíblica y no forma parte del adventismo. Hay registros que contradicen todo lo que ellos están enseñando. El Espíritu proviene de Él. Proviene, y él, para que no se equivoquen o no nos equivoquemos, Él dice, proviene del Padre y proviene también de ¿quién? De su Hijo. Porque ellos tienen el mismo Espíritu. Y quiere que ese mismo Espíritu lo tengamos nosotros para que seamos uno con Él. ¿Uno en qué? En propósito, pensamiento. Que seamos con ellos uno. El Espíritu proviene de Él, proviene del Padre y proviene del Hijo. Ahora noten lo que dice, lo que Kellogg estaba diciendo acerca de que era una persona separada del Padre y del Hijo. El hermano Butler le dice, no es una persona que camine o que huele como un ser literal en cualquier sentido, que el Padre y el Hijo lo son. Él le dice, no es lo que tú estás diciendo, no es una tercera persona separada del Padre y del Hijo. Como lo es el Padre y del Hijo, no es el Espíritu Santo como tú lo estás presentando. Y luego termina él diciendo, si es una persona literal, está totalmente fuera de mi comprensión de las palabras y el lenguaje, porque lo que se estaba predicando o lo que la profeta del Señor estaba diciendo era lo mismo que el pastor Butler le estaba escribiendo al doctor Kellogg para contradecir o para explicarle acerca de su posición en la doctrina de la Trinidad del doctor Kellogg. Ahora, Elena de White, en la Review Herald de agosto 26, dice ella, la razón por la cual las iglesias son débiles y enfermizas y están listas para morir es que el enemigo ha ejercido una influencia
influencias de una naturaleza desalentadora sobre las almas temblorosas. Ha procurado apartar a Jesús de su vista como el Consolador. Para que vean cuál es el pensamiento de Elena de White. Hablando, ella decía que Cristo es el Consolador. Ella no está diciendo que es otro ser separado de Él o del Padre y del Hijo. No, no. Está diciendo que es Cristo Jesús en su forma divina. Ahora, Cristo usa su espíritu como a Él le place. Nosotros somos conductos también de ese espíritu, del Espíritu de Dios, y nosotros compartimos ese mismo espíritu. Los ángeles del cielo, que son santos, también son enviados para impartir ese mismo espíritu del Padre y del Hijo. Ahora, el que reprende, advierte, amonesta, diciendo: este es el camino, andad por él. Cristo tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, y puede fortalecer a los vacilantes y corregir a los que yerran, y puede inspirar con confianza, con esperanza en Dios, y la confianza en Dios siempre resulta en crear confianza en los demás. Así que aquí ella declara que el Espíritu Santo, vuelve a decir que es el Espíritu de Cristo, no otro ser. Manuscript Releases, volumen 14, página 84, dice que el Espíritu Santo, ella vuelve a decir, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, no un tercer ser, que es enviado a todos los hombres para darnos la suficiencia que a través de su gracia podemos ser completos en Él. A través de ese Espíritu nosotros somos completos en Él. Así que el pensamiento trinitario viene de Kellogg's, la apostasía de Kellogg's. Por lo tanto, la iglesia adventista ha entrado en esa apostasía. Aquella fue la apostasía alfa. Ahorita la iglesia está en la apostasía omega, teniendo ya la doctrina de la Trinidad como establecida dentro del adventismo, y predicada y defendida. Esta The Southern Review de septiembre 13 de 1898, en el párrafo 2, dice que Cristo se manifestaría a ellos, a los discípulos, y sin embargo sería invisible al mundo. Era un misterio para los discípulos. No podían entender las palabras de Cristo en su sentido espiritual. Cristo les estaba presentando ya su personalidad divina y ellos no podían entenderlo. Ellos lo tomaban literal. Querían tener a Jesús literal, palpable, visible ante sus ojos. Pero Jesús les estaba hablando, dice, de su... Por eso aquí dice que Cristo se manifestaría a ellos. ¿De qué manera se va a manifestar a ellos? Sin embargo, sería invisible al mundo. Era un misterio para ellos. No podían entender las palabras de Cristo en su sentido espiritual. Ahora noten lo que dice. Estaban los discípulos pensando en la manifestación exterior y visible, cuando Cristo les estaba hablando de su forma invisible. No podían aceptar el hecho de que podían tener la presencia de Cristo, hablando de su espíritu, el espíritu de Cristo, tener la presencia de Cristo con ellos, y sin embargo, Cristo, no podía ser visto por el mundo. Y termina ella diciendo en este párrafo: no entendieron el significado de una manifestación espiritual. Y es lo mismo que la iglesia adventista no entiende o no entendemos, o no queremos entender. En este libro de Bible Adventism, la página 41, párrafo 2, dice: Jesús también les aseguró que el Padre les daría otro consolador. Y aquí es donde la iglesia adventista o la teología dice: no, es que aquí dice otro. Si dice otro, pues es otro. Kellogg también decía: es que la hermana de Juan dice la tercera persona, y si dice la tercera persona, pues es otro. Eso es lo mismo, el mismo pensamiento de Kellogg, es el mismo pensamiento que tiene y enseña la iglesia adventista, o la teología de la iglesia adventista. Dice: el Padre les daría otro consolador, el Espíritu de verdad, que moraría con ellos y estaría en ellos. Y dice: las palabras otro consolador suponen dos. Oigan lo que dice: suponen dos. Por lo menos. Dice: el uno era la persona de nuestro divino Señor. Fíjense que aquí está explicando, y también yo no sé por qué no entendemos. El uno, hablando de dos, dice:
Pero el uno era la persona de nuestro divino Señor. El otro es el Espíritu de verdad. ¿Y cuál es el Espíritu de verdad? Si nosotros nos podemos a ver, a pensar, está hablando de las dos naturalezas de Cristo, la humana y la divina. Ambos eran consoladores de la iglesia. Cristo fue tal en un sentido especial mientras estuvo con sus discípulos. El otro era permanecer con la iglesia. ¿A través de qué? Cristo mismo a través de su Espíritu. Administrar las bendiciones y los dones del Espíritu Santo a la iglesia hasta que su Señor ausente regresara en gloria para tomar consigo. Entonces los días de su luto y ayuno y dolores serían terminados para siempre. Aquí Elena de White también declara que el Consolador es Cristo. ¿Y estaba ella equivocada? No estaba equivocada. Ella está hablando en consonancia con la Biblia y estaba hablando en consonancia, ¿verdad?, con lo que Pablo y los demás escritores de la Biblia, los demás profetas de la Biblia, hablaban acerca del Espíritu Santo. No hablaban de una Trinidad. En Manuscript Releases, en el volumen 14, en la página 179, y aquí es donde nos metemos, ¿verdad? Donde a mí me presentaron también este párrafo, que está también en una parte de esta, también está en Hechos de los Apóstoles, donde ella dice: no es esencial para usted saber y ser capaz de definir qué es el Espíritu Santo. Cristo nos dice que el Espíritu Santo es el Consolador, y el Consolador es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que el Padre mandará en mi nombre. Y ahora noten lo que dice Elena de White. Esto, hablando del Espíritu Santo, dice: esto se refiere a la omnipresencia del Espíritu de Cristo, llamado el Consolador. Para que vean, o sea, cuál era el pensamiento de Elena para explicar estas cosas. No, aquí está hablando no de un tercer, está hablando del Espíritu de Cristo. Se refiere a la omnipresencia del Espíritu de Cristo, llamado el Consolador. Ahora, esto nos ser capaz de definir qué es, pues no podemos decir nosotros qué es, pero sí quién es. Eso es Elena de White sí está diciendo. Aquí dice: no podemos definir qué es el Espíritu Santo, pero es esencial para nuestra salvación comprender y aceptar quién es el Espíritu Santo. En este otro tomo 8 de Manuscript Releases, dice: el Salvador es nuestro Consolador, esto lo he demostrado que es, dice Elena de White. El tomo 19 dice: como por la fe contemplamos a Jesús, nuestra fe perfora la sombra y adoramos a Dios por su maravilloso amor en dar a Jesús el Consolador. ¿Quién lo dio? Dios, dice que está bien. Dice: adoramos a Dios el Padre, por su maravilloso amor en dar a Jesús el Consolador. ¿Quién prometió? ¿Quién dijo Jesús que la promesa del Padre? ¿Cuál era la promesa del Padre? El dar el don del Espíritu Santo. Pero entonces Elena de White, o si estudiamos también Gálatas 4:6, dice que por cuanto nosotros somos hijos, que ya lo estudiamos, por cuando nosotros somos hijos, Dios el Padre envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, y por ese Espíritu ahora nosotros podemos clamar: Abba Padre, papito querido. Podemos referirnos a Dios, ¿verdad? Acercarnos a Él, porque tenemos el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Cristo. Entonces, Cristo prometió, dice, que el Padre daría el Consolador. La promesa del Padre, bueno, aquí está diciendo: adoramos a Dios el Padre por su maravilloso amor en dar a Jesús el Consolador. La Review Herald de enero 27 dice: ruego a nuestro pueblo a cesar su crítica y su malicioso hablar e ir a Dios con la más sincera oración, pidiendo y ayuda para remediar los errores. Deberíamos armonizar unos con otros y con Cristo. Deberíamos estudiar el capítulo 17 de Juan y aprender a orar y cómo vivir la oración de Cristo. Y ahora noten lo que ella dice: Él es el Consolador. Él habitará en sus corazones, haciendo completa su alegría. Así que Elena de White, hablando, está diciendo: Cristo es el que quiere habitar en nosotros. No otro ser, no otra persona. Es Cristo mismo.
No hay otro poder, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Es en Cristo Jesús. The Review en Herald también de agosto 26 dice, la razón por qué las iglesias están débiles y enfermas y a punto de morir es que el enemigo ha traído influencias de una naturaleza desalentadora sobre las temblorosas almas. Él ha procurado bloquear a Jesús de su vista como el consolador, como uno quien reprueba, quien advierte, quien los reprende diciendo este es el camino, andad por él. Jesús, el enemigo ha tratado de bloquear, tapar, esconder a Jesús de su vista como el consolador. Elena de White está diciendo, Cristo tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Él puede reforzar al débil y enderezar al errado. Él puede inspirar con confianza, con esperanza en Dios, y la confianza en Dios siempre causa confianza el uno con el otro. Así que ella está diciendo que ¿por qué las iglesias están a punto de morir? Porque Satanás ha bloqueado, ha oscurecido y no quiere que vean a Jesús como el consolador. Es porque ya la iglesia o los hermanos no ven a Cristo como su consolador, están viendo a otro ser, a otra persona separada del Padre y del Hijo. En este caso están rechazando a Cristo Jesús como su consolador. Lo que pasó con el pueblo de Israel al rechazar a Cristo Jesús como el Hijo de Dios, ahora nosotros como pueblo adventista también estamos rechazando a Cristo Jesús como el consolador, como el enviado. Allá Dios envió a su Hijo y su Hijo fue rechazado por el pueblo de Israel. Ahora Cristo envía a su Espíritu, el Espíritu de Cristo es enviado a nosotros y ahora ese mismo Espíritu es rechazado. Cristo mismo es rechazado por el pueblo adventista y está cometiendo el mismo pecado que cometió el pueblo de Israel al rechazar a Cristo Jesús como Hijo, y ahora nosotros al rechazar a Cristo Jesús como el Consolador. En las siguientes citas de la hermana White veremos la definición del trío celestial y esto lo veremos para el siguiente estudio. Así que les animo a que estudien, a que sigan ustedes indagando, averiguando acerca de este estudio, ¿verdad? Donde hablamos acerca de esta doctrina de la Trinidad, si es totalmente verdadera o es una falsedad. Porque el enemigo se ha introducido dentro de las filas del adventismo y ha metido toda esta apostasía, todas estas creencias, todas estas cosas que estorban, nublan al adventismo para ver a Jesús como nuestro consolador. Así que vamos a seguir hablando acerca de este tema en el siguiente video, acerca del trío celestial. ¿Por qué Elena habló acerca del trío celestial? Aunque ya vimos en este tema acerca de por qué Elena decía la tercera persona. ¿Qué lo decía? Ella habla de la tercera persona, pero pues entonces yo no entiendo por qué cuando yo digo tercera persona ellos me dicen que no. Porque no era el mismo pensamiento de Kellogg's. Así como el que tenía Elena de White era diferente al de Kellogg's. Y ahora el pensamiento adventista es igual al de Kellogg's, diciendo que es un tercer ser separado, que es otro, no es Cristo. Entonces, no tiene la iglesia adventista, hablando sobre esto, lo que estamos estudiando, la iglesia adventista no tiene la misma percepción que tenía la profeta del Señor y los pioneros, hablando del tercer poder, de la tercera persona de la deidad. No es lo mismo. Así que más adelante vamos a estudiar acerca del trío celestial. Dios les bendiga.